Nunca es una buena imagen ver a un pastor con una botella vacía. Pero esto es algo que vamos a utilizar hoy. Vamos a hablar de un juego que se juega con una botella vacía. Y quiero recordarles a aquellos que yo sé que me van a llamar, es vino de cocina. Así que no se preocupen, que nadie se lo tomó, lo usamos para cocinar. Pero sí les quiero decir que vamos a hablar de un juego que muchos de ustedes cuando eran jóvenes tal vez hayan jugado. Y es un juego que tal vez algunos dicen que es un poco pícaro, pero es el juego que se llama el girar de la botella, o en español se conoce el juego de la botella. Y lo que se hace para jugar el juego de la botella, obviamente, es que se busca, ¿qué cosa? Una botella, y se juega con un grupo. Alguien gira la botella y a quien señala la botella, pues tiene que pagar un precio. Por lo general, si tuviste suerte, pues un beso. Y si no tuviste suerte, pues entonces un castigo que el grupo decide darte. Y este juego puede ser bien divertido para jugar, ¿ok? Es muy divertido y entonces lo que se hace es que pues esta botella no está funcionando bien, se le da vuelta a la botella y donde la botella apunta, sigue dando en el pie, donde la botella apunta, pues esa persona es la que entonces tiene que llevar a cabo lo que el grupo le dice. Sin embargo, este juego, cuando se juega solo, puede ser muy hiriente. En nuestra sociedad, muchas personas están jugando el juego de girar la botella con parejas. Pero muchas mujeres en nuestras comunidades están jugando el juego de girar a la botella solas. La difícil situación de las mujeres indigentes, de las mujeres solas y de las madres solteras en particular, es una que ha sido completamente descuidada por nuestra sociedad e incluso por la mayoría de las iglesias. Y esto a mí me parte el corazón. Cuando usted analiza a nuestra sociedad según sus niveles, usted va a encontrar que la posición más débil de nuestros niveles en la sociedad es aquella sostenida por las madres solteras. El suyo es un conjunto único de obstáculos que están siempre contra ellas en todo tiempo. Y aquí tengo yo que compartir algo de mi corazón, porque la realidad es que cuando pensé en este mensaje, en el tiempo en que estamos viviendo y con la situación como está, con el COVID y con las protestas y con los huracanes, pues pensé, ¿por qué poner esto aquí? Pero lo cierto es que el Señor no me ha permitido cambiar su agenda. Dios quiere que hablemos de este tema porque, como les acabo de explicar, es un tema de mucha importancia porque no le estamos dando importancia. Entonces resulta que muchos de nosotros vivimos y nosotros damos el tiempo a diferentes cosas, a todo lo que estamos haciendo, y no nos damos cuenta de que hay víctimas a nuestro alrededor que están muy cerca de nosotros. Y me refiero a las madres solteras, me refiero a las mujeres que están viviendo solas, me refiero a las mujeres que están experimentando grandes necesidades sin que nadie les ayude. Y es un portal de internet que les sugiero que ustedes busquen si ustedes hablan inglés. Y en inglés el nombre es www.thelifeofasinglemom.com. Y yo quiero compartir con ustedes que según las estadísticas que menciona este sitio web, hay aproximadamente 15 millones de madres solteras en los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes saben esto, pero 1 millón es un 1 con 6 ceros. 15 de esos. 15 millones de mujeres que son madres solteras en los Estados Unidos. Y con tasas de divorcios actuales de un 50%, o sea que de cada 2 matrimonios, 1 termina en divorcio. Eso a mí me molesta porque de cada 2 bodas que yo hago como pastor, 1 va a terminar en divorcio. Y lo cierto es que sucede en las iglesias y fuera de las iglesias, en todos lados. Y ha seguido por años esa
estadística. Y 1 de cada 2 bebés que nacen fuera del matrimonio. Esa es una cifra alarmante. Y se espera que estas cifras sigan aumentando. El 67% de los padres solteros hoy en día no asisten activamente a una iglesia local. Wow, el 67% de los padres solteros no van a una iglesia. Y entonces uno mira al otro lado de la cerca y se encuentra que menos de 1% de todas las iglesias cristianas, no estoy hablando de las nuestras, de las bautistas, no, de todas las iglesias cristianas, menos de 1% tienen cualquier tipo de programa formalizado para madres solteras y un plan para alcanzarlas. Eso a mí me preocupa mucho. Las madres solteras están jugando el juego de girar a la botella solas. Sus vidas dependen de factores fuera del alcance de sus recursos y de su influencia. Estas mujeres se sienten impotentes. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede la iglesia hablar y ministrar a las madres solteras? ¿Cómo puede la iglesia ministrar a las mujeres que viven solas? ¿Cómo puede la iglesia ministrar a las viudas? ¿Cómo puede la iglesia ministrar a mujeres desprovistas de los recursos necesarios para uno vivir una vida normal? Bueno, pues afortunadamente la Biblia habla de una situación similar. La Biblia tiene la respuesta para todos nuestros problemas cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios. Y adivinen en qué libro aparece. Nada de sorpresas aquí. En el libro de Josué, en el capítulo 17, nuestra hermana Gloria vino y leyó ese pasaje donde las hijas de un tal Seolafat, ¿okay? De un tal Seolafat, se encuentran en una situación donde en la tierra prometida ya Josué les dice, aquí están las hijas de Seolafat, hay que darles sus porciones, vengan para acá. Pero la historia termina ahí. La historia termina ahí. La historia en realidad comienza en el capítulo 27 del libro de Números, los versículos 1 al 11. Y aquí tengo que hacer yo un pequeño paréntesis. Yo he leído ese pasaje un montón de veces, tanto en Números como en Josué. Y cuando estamos en Josué, la tentación es de pasarle por arribita, de no hacerle caso, de seguir adelante. Ah, mira qué interesante. 5 mujeres con nombres raros que se quedaron destituidas porque el papá se murió, le regalaron la tierra. Qué bonito, qué bueno, un aplauso, seguimos. Pero no nos damos cuenta de la realidad. No nos damos cuenta de la realidad de aquel entonces y no nos damos cuenta de la realidad de cómo eso se aplica hoy. ¿A qué me refiero? Bueno, a lo siguiente. En el mundo antiguo, y no se crean que el mundo de nosotros es muy diferente hoy, se vivía en una sociedad patriarcal. Los padres eran los jefes de la familia, eran los jefes de la tribu, eran los jefes de la nación. Y las herencias iban de padre a hijo, de hijo a hijo, y así sucesivamente. Las mujeres en esa sociedad no tenían voz. No podían ser testigos en un evento de ley. No podían hablar en público. Era aquello, algo que no podían hacer porque nadie las iba a escuchar. Era una falta de respeto. Y entonces encontramos que estas 5 jóvenes, porque se cree que cuando esto sucede en Números, eran jóvenes estas niñas. Y resulta que entonces se quedan sin papá. Cuando se quedan sin papá, se quedan sin nada. Porque a no ser que se hubieran casado con alguien, pero ya ellos entonces se convertían en propiedad de aquellas personas. Entonces vamos a Números 27 para nosotros encontrar
una historia que parece simple, pero cuando uno la analiza es bastante compleja. Números 27 del 1 al 11, y solo vamos a leer hasta el versículo 9. Dice aquí que vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala. Imagínense que usted se va a casar con una mala mujer. Pero bueno, ese era el nombre de ella. Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y nosotros leemos esto como si nada. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Vaya, nada extraordinario en aquel tiempo para una mujer pararse en aquel lugar y enfrentarse a aquellos personajes. Eso requería un valor tremendo. Estas mujeres tenían sobre sus hombros el peso de una gran injusticia. ¿Cómo se les va a prometer a una persona una bendición y después decirle, tú no lo puedes tener? Imagínense que yo venga aquí y diga, ok, aquí tengo paletas de helado para todos ustedes. A ver, vengan para aquí. ¿Quién quiere paleta de helado? Los que quieran paleta de helado. Menos las niñas. Las niñas se me sientan y no cogen paleta ninguna. Porque los únicos que pueden con las paletas son los hombres. Así que vengan para acá. Todos los muchachitos, vengan. Una paleta para usted. Usted, niña, siéntese, cállese. Así era la cosa. Y estas niñas, estas jóvenes, se pararon delante de Moisés, delante de Eleazar el sacerdote, delante de los príncipes, delante de los guerreros, delante de aquella congregación, y presentaron su situación. Dice que ellas entonces explicaron y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. Y aclararon, no era de la gente mala, ¿ok? Murió en el desierto, pero no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Ok? No tuvo hijos, big deal, ¿no? ¿Por qué se va a poner el hombre así? No tuvo hijos, tuvo 5 hijas, ¿eh? Yo tengo una hija y mi hija es una princesa. Y ella lo sabe, esa pobre me saca a mí lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo soy el papá y entonces viene la nenita. Ay, papi, yo quiero. Ay, sí, hijita. Porque las niñas tienen cariño por el padre. Pero en aquel momento, en aquella sociedad, el no tener un hijo varón era una maldición. Y la gente lo veía como una maldición y decía, ¿qué habrá hecho este pobre diablo que nada más que tuvo hijas? Dios no lo ha bendecido. ¡Qué barbaridad! Y oye, mira a ver, 5 hijas. Y me imagino yo el pobre Zelofehad, mi amor, ya tenemos una hija, ya la gente me está mirando mal, vamos a ver si, y después otra más otra más, No es coincidencia que le puso la primera hija mala, porque yo le hubiera puesto buena, Pero ustedes entienden lo que les estoy diciendo. En una sociedad donde no se valoraban las hijas, donde no había valor para una mujer, la mujer era un cacharro, era una propiedad. De pronto, ellas se ponen delante del pueblo y exponen su situación. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? ¿Saben lo que estaban diciendo? Estamos nosotras. Si no nos dan la parte nuestra, esto es un fraude. Esto no tiene sentido. La promesa de Dios es para todos, con una excepción, pero no para las mujeres. La promesa de Dios es para ti, pero no para mí. Y aquí encontramos nosotros que Moisés, el siervo de Dios, dice que Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y yo creo que Moisés se sorprendió. Si yo fuera Moisés me hubiera sorprendido. Bueno, Señor, aquí están estas nenas, ya, dale ahí para que se vayan, para que estén contentos.
Y sin embargo dice aquí que el Señor habló. Dice, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. No hay peor frase que un hombre quiere oír que cuando la mujer tiene razón. Yo odio eso, cuando mi esposa tiene razón. Y aquí Dios le da la razón a estas chicas. Dios le da la razón a la mujer. Y me imagino yo que toda aquella gente se quedaron con la boca abierta. ¡Wow! Y dice aquí que el Señor pronuncia una ley. Dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo. Y ahora viene palabra de Dios, un mandato. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Y me imagino que los hermanos estarían diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo puede hacer esto? Ahora nos van a chiflar a nosotros la cosa. Pero Dios, en su misericordia, le dice, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. ¡Wow! Les darás su posesión. Y no solamente le dieron la posesión, Josué le dio 5 posesiones. Una posesión a cada una de esas chicas. Yo me hubiera querido casar con una de ellas. Imagínense, todas tenían una posesión en la tierra prometida, en la familia de Manasés. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál era el significado del pasaje en ese entonces? El significado era que Dios se preocupa por los derechos de la mujer. Dios, en su misericordia, en su sabiduría, en su amor, le dio legalidad a la mujer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo proveyó Dios para las mujeres que se quedaron sin herencia en la tierra prometida? Imagínense que chasco, vamos para la tierra prometida, pero no para ti. La promesa no es tuya, es para otro. Yo no quiero eso, yo no quiero eso para nadie. La tierra prometida era una tierra de oportunidades, pero no para las mujeres, porque no tenían acceso a esa tierra. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo ayudó el mandato de Dios a las mujeres? ¿Cómo ayudó el mandamiento de Dios a las mujeres? Y yo quiero compartir 3 cosas. En primer lugar, la nueva ley proporcionó a las mujeres una verdadera identidad. Una verdadera identidad. El nombre y el linaje del padre no sería borrado mientras vivieran en la tierra prometida. O sea que el nombre de Zelofehad sería ahora el nombre que les daría legalidad a ellas. La legalización de su reclamo era ahora una realidad. Ustedes se pueden imaginar, estas muchachas se presentaron delante de toda aquella gente y ahora Dios les dice a ellas, ustedes tienen la razón. Ustedes saben cómo se siente uno cuando se resuelve algo, cuando usted tiene un trámite que no se logra, cuando usted tiene una situación que no se resuelve, cuando usted tiene un proceso y hay una traba y de pronto aquello desaparece. ¿Cómo se siente usted? Alegre. Así se sentían ellas, porque ahora eran legítimas, ahora tenían papeles. Ustedes saben cómo es eso aquí entre nosotros. Hay personas que están indocumentadas y hacen su trámite con abogados y pagan su dinerito. Y qué lindo el día que viene el papel. ¿Saben cómo se llama ese papel? La antorcha roja.
se aparece aquel papel que dice: usted tiene derecho a reclamar su residencia en este país. Y usted va y le dan su green card, que por cierto no es green. Pero ya usted tiene papeles, ya usted está legal. Ahora estas mujeres que no tenían representación, ahora ellas también eran terratenientes y parte del milagro de la tierra prometida. Porque la tierra prometida no era simplemente fango, no era simplemente piedra, no era simplemente la tierra, sino que era la bendición de Dios. Desde el tiempo de Abraham, Dios le había dicho a Dios: yo te voy a dar un pueblo, y a ese pueblo yo te voy a dar una tierra, y en esa tierra tú vas a ser bendecido, y tus familias van a ser bendecidas, y tu familia va a bendecir al mundo. Ahora ellas tenían parte de esa tierra prometida. El hijo mío, Mark, ahora está haciendo trámite porque va a la Fuerza Aérea y a la academia de la Fuerza Aérea. Y resulta que hay que demostrar legalmente su identidad. Tuvimos que sacar el certificado de nacimiento de Mark. Pero no una copia, tiene que ser el original. Tuvimos que sacar la tarjeta de seguro social, no la copia, el original. Tuvo que sacar su licencia, no una copia, el original. Tuvo que sacar un pasaporte, no una copia, el original. Tiene que ir con un bulto con todos esos papeles, porque tiene que demostrar su verdadera identidad. El nombre del padre Jehoshaphat les proporcionaría a ella una verdadera identidad en medio del pueblo. Al Dios abrir esa puerta, ellas recibieron identificación. ¡Wow! Muchas mujeres hoy en día luchan con el tema de la identidad. Las madres solteras en particular no tienen un hombre, esposo, padre, para darles una legitimidad, una identidad legal y un nombre. Sí, tiene un apellido, pero el apellido, cuando usted le pregunta a ella, muchas veces no importa para nada. Es simplemente un apellido. Inclusive hay mujeres que llevan el apellido del hombre que las abandonó. ¿Y por qué tú tienes ese apellido? Bueno, porque es un lío cambiarlo. Porque es mejor tener una mala identidad que no identidad. Dios entra en la brecha. Y si tú eres una mujer en esta situación, Dios te da una identidad. Dios te reconoce a ti como su hija. Dios te reconoce a ti como parte de su familia, como parte de su pueblo. Dios te dice a ti: tú eres hija mía. Y si tú eres hija mía, tú eres hija del único Dios y del único Rey verdadero. Y si tú eres hija mía, tú eres una princesa. Y si tú eres una hija mía, tú eres la reina de tu hogar. No necesitas de un hombre que te dé un nombre. ¿Escuchaste eso? No necesitas de un hombre que te dé un nombre. Necesitas que el Dios de Israel te dé una familia. Eso es lo que tú necesitas, una herencia en tu tierra prometida por Dios. La iglesia es la familia de Dios, creada para servir y amar a aquellas mujeres que pertenecen a la familia de Dios. Todos juntos somos coherederos con Cristo. Somos parte del pueblo de Dios. Quisiera hablar más de esto porque de verdad que me entusiasmo, pero tenemos que ir al segundo punto. En segundo lugar, la nueva ley proporcionaba a las mujeres recursos materiales. Nosotros que estamos en la iglesia muchas veces tenemos el peligro de espiritualizar todo, y entonces nos olvidamos de una regla que es muy común en el juego en que nosotros estamos jugando. Y una frase de un poeta que dijo:
poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. Y nosotros en las iglesias estamos dispuestos a espiritualizar y ayudar con muchas cosas. Y viene una persona con una necesidad, vamos a orar por usted. El pastor va a orar por usted. Los diáconos van a orar por usted. La iglesia completa va a orar por usted. Y yo creo en el poder de la oración, nosotros acabamos de orar. Pero muchas veces la persona se queda con eso y dice, ok, está muy bueno eso, pero yo lo que necesito aquí es constante y sonante. Estas mujeres estaban en una situación donde estaban desprovistas completamente. El reconocimiento del nombre del Padre sobre ellas les daría acceso a la escritura, al título de la tierra que pertenecía al Padre. Ellas serían las dueñas de la tierra. De hecho, la nueva ley les proporcionaba a cada una de las 5 mujeres su propio terreno. O sea, que la tribu de Maquir, en la familia de Maquir, en la tribu de Manasés, de pronto se vio duplicada porque tenían 5 y ahora tienen 5 más. 10 de este lado del Jordán, 2 del otro lado del Jordán. Tenían 12 porciones en la tierra prometida, gracias a la generosidad de nuestro Dios. Pero esa misma tierra que les proveía identidad también era un recurso material y literalmente podían vivir de ella, porque ahí podían crecer lo que fuera que pudieran sembrar, ahí podían pastar animales, ahí podían ellos hacer sus viviendas, ahí podían ellos encontrar los recursos naturales para ellos tener algo con qué vivir, qué comer, qué beber, qué vender. No vivirían más de la misericordia y el cuidado de los demás. No tendrían estas chicas que depender del matrimonio para proveer para sus necesidades. Hoy, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en el año 2019, de los 11 millones de familias de un solo padre con niños menores de 18 años, el 80% estaban encabezadas por madres solteras. ¡Wow! Millones. Pero lo que me sorprende a mí que de esas familias, el 34% eran pobres. Estaban por debajo del nivel de la pobreza que este país reconoce. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, alrededor de la mitad de madres solteras nunca se han casado. ¡Wow! Quiere decir que están completamente solas. Casi una tercera parte están divorciadas. El divorcio es algo que Dios detesta. Pero es mejor estar divorciada y sola que mal acompañada con un hombre que está dando golpes. Entonces, ¿qué sucede? Que esa es nuestra realidad. Y el 20% están separadas o viudas. La mitad de estas madres solteras tienen un hijo y el 30% de ellas tienen 2 hijos. Alrededor de 2/3 de ellas son blancas y 1/3 son de la raza negra. Esa es nuestra realidad. Las mujeres que están solas y que tienen hijos y no tienen recursos materiales están en un lugar muy, pero muy peligroso. ¿Por qué? Es obvio que son presa fácil de la pobreza, del abuso, del acoso sexual, del crimen, de la falta de vivienda y muchas otras cosas horribles que nosotros nos podemos imaginar. Dios tuvo compasión de las hijas de Zelofead porque necesitaban recursos materiales propios para sobrevivir. Y hoy en día la iglesia es el lugar a través del cual Dios proporciona recursos materiales a las mujeres en las necesidades materiales que ellas tengan. Sí, nosotros estamos aquí para ti, para tus necesidades espirituales, pero también para tus necesidades materiales. En tercer lugar, la nueva ley proporciona a las mujeres una protección real. La estabilidad y protección del clan familiar eran ahora
legalmente suyas. Ahora que tenían identidad, ahora que tenían recursos, ahora tenían protección, porque la tierra no era simplemente suya, sino que era la tierra de su clan, de su familia, era la tierra de su tribu. Ellas eran hijas del clan de Maquir, y Maquir era un guerrero. Y aquella gente eran de aquellos, ¿se acuerdan que hablamos de los guerreros que eran feroces como leones y rápidos, veloces como gacelas? Eran esa gente. La media tribu de Manasés fue la que se comió todo aquello y se mandaron solos, como las fuerzas especiales. Y esas fuerzas especiales eran las que ahora estaban protegiéndolas a ella y a su tierra, porque ahora eran su familia, ahora eran su tribu. La protección legal de la tribu y de la nación ahora legalmente eran suyas. No estaban solas, no estaban a la merced de la caridad, sino bajo la protección del paraguas de la justicia nacional y de los ejércitos de la nación. Ahora ellas podían dormir tranquilas porque tenían identidad, porque tenían provisión y porque tenían protección. Hoy en día hay millones de mujeres que necesitan desesperadamente protección. Según los psicólogos, la necesidad número uno que tienen las mujeres es de seguridad. La mujer necesita sentirse segura. Las mujeres que viven solas no tienen protección real ni sentido real de seguridad. Las madres solteras viven constantemente a la sombra de los miedos y los temores. La iglesia, como la familia de Dios, puede traer a estas mujeres que están solas protección. La iglesia puede proporcionar compañía, consejo, protección legal, protección contra los males de este mundo. Hay seguridad en los números y hay seguridad en la familia. Y la iglesia puede ser el muro de protección que estas mujeres y sus hijos necesitan. Entonces, ¿qué podemos decirle a estas mujeres solteras? ¿Qué podemos decirle a las madres solteras? ¿Qué podemos decirle a todas las mujeres que sienten que no tienen ninguna identidad, ni tienen provisión, ni protección? ¿Qué podemos decirles? Lo mismo que hicieron estas mujeres. Hablen, levántense, como lo hicieron las hijas de Zelofehad. Ellas dice ahí que se presentaron. Óigame, tuvieron que ser valientes para presentarse. Si nos estás observando y tú eres una mujer que estás en esta situación donde tú te sientes como que tú no tienes identidad, donde tú te das cuenta de que estás pasando por una situación difícil porque no tienes recursos, donde tú te das cuenta de que estás desprovista de protección, nadie te está defendiendo a ti. Si tú nos estás observando, tú puedes llamarnos. Ahí está nuestro número de teléfono en el portal del internet. Ahí puedes también tú contactarnos, mandarnos un mensaje. Dios ha puesto a su iglesia para ser una familia para ti y para tus hijos. Si usted está observando hoy y usted conoce a una mujer soltera, a una madre soltera, o a una mujer que vive sola, que podría beneficiarse de la compasión de Dios por las mujeres, entonces usted mándeles, envíeles el enlace de esta predicación. Llámelas, dígalas que sintonicen cuando puedan verlo, para que ellas puedan ser motivadas. Invítalas a que miren, a que escuchen, a que puedan experimentar el calor de la familia de Dios. Si usted está observando y usted no es una mujer o mamá soltera, puede que usted diga, bueno, pastor, yo estoy mirando aquí y me agarraron de... Usted puede ser parte de la familia de Dios y ser parte de la solución y no del problema.
También usted puede contactarnos si usted quiere que hablemos acerca de cómo usted puede ser parte de nuestra familia también. Si usted es un miembro de la Iglesia Bautista de Peters Road, felicidades. Si Dios ha tocado tu corazón a través de esta enseñanza, entonces tú también responde. Envía una nota, dinos qué es lo que tú piensas. Expresa tu preocupación por ver un ministerio viable a las mujeres que necesitan ayuda para convertirse en una realidad en la iglesia. Dios está buscando personas que respondan a su llamado para ser la familia de Dios. En conclusión, Dios tiene un lugar especial en su corazón para las mujeres. Sí, es verdad que tiene un lugar especial para todos nosotros, pero para las mujeres tiene un lugar especial, y para las madres solteras en particular. En una sociedad densamente patriarcal, Dios defendió los derechos de las mujeres necesitadas de justicia, de identidad y de provisión. Qué lindo es ver que Dios se encargó de ellas. El pastor Warren Wiersbe señala que Dios quiere dar todo a su pueblo por herencia. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2, encontramos que el escritor nos está diciendo que no tenemos porque no pedimos. No tienen porque no pedís. Las hijas de Zeolefat pidieron y obtuvieron lo que pidieron, porque Dios es generoso, Dios es justo y Dios es compasivo. En Jesucristo todos somos uno y somos coherederos de la herencia que Dios tiene para todos nosotros. Nada de tu primer nacimiento debe impedirte reclamar todo lo que tienes en Jesucristo. Si tú quieres unirte a la familia de Dios, entonces tienes que saber que el único Dios verdadero te ama. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, a las mujeres, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que confesar que hay pecado en tu vida y que ese pecado te separa a ti de tener una relación con Dios. Necesitas que alguien te resuelva el problema del pecado, y ese alguien es Jesucristo. Jesús es el puente entre tú y Dios. Jesús es el que da el perdón. Cree en tu corazón que Jesucristo es el Señor de tu vida y serás salvo. Cree en tu corazón que Jesucristo es el Señor de tu vida debido a lo que Él hizo para salvarte a través de su ministerio, a través de su muerte en la cruz y a través de su gloriosa resurrección. Confía en Jesús con tu vida. Y después puedes ser obediente en el bautizo. Puedes unirte a la familia de Dios. Ahí donde tú estás, tú puedes presentarte delante de Dios y hablar con Él. Esa es nuestra oración para ti. Quiero recordarles que la semana que viene estamos aquí en vivo y en directo. Ya yo estoy cansado de predicarle a los bancos. Ya estoy teniendo alucinaciones. Hasta los bancos levantan la mano que quieren ser creyentes. En una de estas vi un banco que se movió hacia adelante y me asusté. Así que por favor, venga a compartir con nosotros. Si usted es mayor de 10 años y usted tiene menos de 65 años, y créanme que me duele decirle a mis ancianos amados y queridos que no pueden venir, pero es por ustedes, es por su protección, es para que ustedes puedan evitar cualquier peligro que por algún lío de nosotros que ustedes sean expuestos. Pero no se preocupe, que su día vendrá, pero la semana que viene queremos nosotros adorar al Señor como familia,
queremos presentarnos delante de Él con todo lo que somos. Así que usted haga sus arreglos para estar con nosotros el próximo domingo. Que el Señor me los bendiga. Gracias.